Ahora volvemos a ver con Paula y el testimonio de Camila. Nos vamos al Ministerio de Economía, está hablando Caputo. Segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos tres canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELIX, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Entonces, en la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo cual se abusó enormemente durante el gobierno pasado, ¿no? Y que generó todo este desbalance y esta inflación que hemos visto y que estamos viendo. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Santiago después va a explicar este proceso en mucho más detalle. Y esto, digamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa económico para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Alguno dirá, se están enamorando del cepo. No ese es el caso. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico. De lo que nos hemos enamorado es de no generarle un problema a los argentinos. Entonces, para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa, ¿sí?, que va a ser una etapa de crecimiento y de salida del cepo, en la cual, como ya he dicho muchas veces, no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros que esencialmente implican orden macroeconómico, para que cuando hagamos esto estemos nosotros lo más seguros posible que no va a generar ningún sobresalto en la gente. ¿Qué quiere decir sobresalto? Bueno, alguna potencial suba del dólar, que como saben eso genera más inflación, desempleo, todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo. Entonces lo que nosotros buscamos aquí es que la gente entienda la robustez de este programa y que esto nos va a permitir, digamos, profundizar lo que hemos venido haciendo, profundizar el proceso de desinflación y de esa manera, como digo, darnos el tiempo que consideremos necesario para que podamos salir también de las restricciones cambiarias cuando las condiciones macroeconómicas estén dadas. Un poco. Gracias. Bueno, un poco complementar los detalles de qué es esta fase 2 y qué implica. Bueno, ahí está hablando ahora el presidente del Banco Central, o sea, básicamente Caputo saliendo a rescatar y a decir de la solidez del plan frente a muchas críticas que hay por parte de muchos economistas, el Círculo Rojo, básicamente diciendo que se ha reducido el déficit fiscal a través de la eliminación de la emisión. Digamos, esto permitió no financiar el Tesoro con el Banco Central, y que va a haber medidas que ahora va a anunciar Bausili sobre lo que son operaciones entre bancos, ¿no?, que generan emisión. Pero atención, no habló nada del dólar, que hay, bueno, mucha expectativa por el valor del dólar. Tampoco lo confirmó, no hay fecha para seguir el cepo. Eso, la fecha del cepo, Marcelo. Claro, ¿no? eso es muy importante, ¿no? Había algunos que no, como no se sabía de que iba a ir la conferencia, había algunos que pensaban, bueno, ¿dirán cuándo se sale del cepo, que es lo que está esperando el mercado? Finalmente no, acaba de informar Caputo que no tienen fecha todavía. Y peor, yo digo, porque
cuando vos no tenés fecha, porque no estás pensando levantarlo, él dice no me enamoré del cepo, pero muchos dicen que sí, que el gobierno se ha enamorado porque le garantiza cierta tranquilidad y operatoria al Banco Central, ¿no? Sí, y que aún así, Marce, como bien señalás, todavía no están pudiendo revertir el saldo negativo de junio. Digo, el Banco Central ahora está vendiendo reservas, no comprando reservas, cuando debería estar comprando, ¿no? Claro, sí, este es el dato del día de hoy. Caputo no hizo referencia a eso, no hizo referencia a los cuestionamientos del tipo de cambio atrasado, si bien en las últimas 3 semanas, vamos a ver cómo termina la conferencia, sí. Él desmintió una devaluación, ¿no? Algo que no es bueno que el ministro viva desmintiendo una devaluación, porque es como cuando los técnicos confirman, cuando los directivos de un equipo de fútbol confirman al técnico, ¿viste? Como que genera la alarma de que va a suceder lo contrario. La definición entonces de Caputo, coincidimos, Sofía, no hay salida del cepo por ahora, no tenemos fecha. Cuando uno tiene fecha es que esto va para largo, y de acuerdo a la información que tenemos, por lo menos de lo que se ha hablado con el Fondo Monetario, los borradores, el gobierno está pensando en una salida del cepo recién en el 2025, ¿no? Vamos a ver qué detalles da Bausili, que es el presidente del Banco Central, que está por empezar a hablar, o estaba hablando en este momento, porque básicamente es un tema más técnico, ¿no? Parece. Pesos como consecuencia de los pasivos del Banco Central, sincerando a quién le corresponden estos pasivos. Estos pasivos tienen un origen en el déficit fiscal. En los años anteriores, en los momentos donde no había acceso al financiamiento, cuando se incurría en déficit, como no había acceso a endeudarse para pagar el déficit siempre se paga de alguna manera. O se financia con deuda o se paga con emisión monetaria. Si no hay acceso al financiamiento, se accedió o se eligió por ir por la emisión monetaria. Esa emisión monetaria era más de lo que la sociedad quería, de lo que la sociedad demandaba. Era una cantidad de pesos que se emitía como consecuencia del déficit que superaban la base de dinero que es lo que decía recién, que es un proxy para la demanda de dinero, la base monetaria. Entonces, cada vez que ese déficit era mayor a la demanda que tenía la sociedad por esos pesos, el Banco Central tenía que reabsorber esos pesos. ¿Cómo? Colocando pasivos que pagaban un interés para hacerlos atractivos. De esa manera se llegó a ese desbalance. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sincerando esta situación, como decía, donde el responsable de esos déficits fue el Tesoro en el pasado. Pero la deuda de estos pasivos se alojaron en el balance del Banco Central. Hoy lo vamos a devolver al balance del Tesoro. Vamos a reemplazar los pasivos remunerados del Banco Central por pasivos del Tesoro que remunerará el Tesoro. El Banco Central va a seguir administrando la política monetaria, va a seguir operando de una manera muy similar a la que opera hoy, pero ya no sufre la consecuencia de que los movimientos en la tasa de interés resulten en mayor emisión monetaria. Esos movimientos en la tasa de interés o esa remuneración de esos pasivos al final van a terminar en mayor endeudamiento del Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tesoro se compromete doble a su performance fiscal. Esto que hasta ahora fue, si se quiere, una promesa política o de tener un objetivo de un déficit fiscal cero, ahora pasa a ser una medida en la que es importante que sea muy responsable, porque se tiene que hacer cargo en forma directa de este equilibrio monetario. Los agentes económicos, el mercado, van a estar mirando la solidez del peso en base al compromiso del Tesoro en cumplir con el déficit fiscal en forma muy directa. ¿Qué es lo que hace esto en términos de la política monetaria? Esto le devuelve o le reintegra una autonomía muy importante al Banco Central. Principalmente por esto que comentaba hace un ratito, que es que el Banco Central puede fijar la tasa de interés sin preocuparse sobre el daño que puede causar sobre su propio balance. Ya desaparece este conflicto de interés en términos de si subo la tasa, ¿qué problema me causa? Entonces, puede moverse cómodamente a un terreno donde la tasa de interés puede ser positiva en términos reales y lo único que está haciendo es jugando un equilibrio macroeconómico o apostando a un equilibrio macroeconómico que al final va a estar solventado por la performance fiscal. Esta autonomía que suena como algo como si fuese técnico, al final es la herramienta que el Banco Central tiene para enfocarse en su principal función, que es erradicar la inflación. Ese es el objetivo principal de todo esto. Eliminar una fuente de emisión monetaria que le da autonomía al Banco Central para seguir ejecutando una política monetaria que erradica la inflación.
Esto hasta ahora es a un nivel muy conceptual, en el sentido de cómo está hecho este anuncio, porque lo que estamos haciendo es, a partir del lunes, ya convocamos a los bancos a una reunión del Banco Central, donde vamos a empezar a entrar en los aspectos técnicos de esta medida, donde vamos a ir trabajando con ellos en la implementación, donde entre las próximas 2 semanas van a ir saliendo, ustedes van a ir viendo distintas normativas del Banco Central y del Ministerio de Economía, que van a ir normando y estableciendo los parámetros para este nuevo esquema de política monetaria. Entonces es mejor anticiparlo para no sorprender a nadie cuando vayan saliendo esas medidas y que se entienda en qué marco se están tomando estas medidas. Todo este proceso es un proceso que es muy técnico, pero para los bancos es totalmente normal. Esto no tiene que implicar ningún tipo de sorpresa, sobresalto o cambio en lo que es la operatoria normal del sistema bancario. Digo decir, para sintetizar qué implica esto para la gente. Bueno, implica, o sea, primero es un programa, digamos, económico, es la profundización de lo que hemos venido haciendo. Deriva entonces en un programa económico realmente robusto. O sea, estamos en un programa en el que estamos en déficit cero y emisión cero. ¿Qué implica este tema de que sea emisión cero de vuelta para la gente? Implica menor problema cambiario, ¿sí? Al estar fija la cantidad de pesos, disminuye enormemente la volatilidad cambiaria, porque, digamos, al estar fija la cantidad de pesos, en la medida que ingresan dólares a la economía, cada vez esa relación se hace mucho más estable, ¿sí? Y segundo, contribuye fuertemente al proceso que ya estamos viendo y que está sorprendiendo a muchos de desinflación. Entonces, ¿qué se debiera ver de digamos, de esta profundización, de esta segunda etapa del programa? Menor inflación, menor volatilidad cambiaria, lo que, como digo, va a derivar en menor riesgo para la gente en lo que va a ser la tercera etapa, que es esta etapa de crecimiento y salida del cepo. Estamos garantizando que vamos a entrar en un camino en el que vamos, digamos, no se va a estar corriendo riesgos en el sentido, digamos, cambiario, que sabemos que le preocupa a muchos, y vamos a estar, como digo, profundizando la desinflación. Y al mismo tiempo, haciendo esto, sin la necesidad de querer hacer una salida de cepo, como hemos visto, como han opinado muchos, que no hay problema en que se piense así, pero sin hacerle correr ningún riesgo a la gente. O sea, cuando se cumplan las condiciones macroeconómicas necesarias, haremos esa movida. Escuchamos preguntas. Respondemos. Buenas tardes, Liliana Franco, acá Liliana Franco de Ámbito Financiero. Usted, el ministro Caputo, planteó que van a establecer parámetros para lograr la salida del cepo. Infiero que algunos parámetros son metas inflacionarias y también meta de acumulación de reservas. Si pudiera precisar un poco de las características de esos parámetros. Y para el titular del Banco Central, Bausili, preguntarle lo que usted definió para el tema del sinceramiento. ¿Va a ser a través de bonos? ¿Ya han conversado con los bancos? Muchas gracias. ¿Voy yo primero? ¿Sí? No, gracias, Lili. Con los bancos tenemos la primera reunión el lunes a la mañana, están convocados. Básicamente, lo que va a haber es un mecanismo de esterilización similar al que hay hoy con los pases del Banco Central, pero que van a estar centrados en una letra de regulación monetaria, que es la que en definitiva van a acceder los bancos y usar los bancos para colocar sus excesos de liquidez, que va a administrar el Banco Central, pero que va a estar constituida en el balance del Tesoro.
Con respecto al cepo, Lili, lo primero que diría es ratificar lo que siempre, digamos, lo que ya hemos dicho, pero que nunca está de más aclarar lo que es, digamos, se mantiene el crawl del 2%, se mantiene el 80-20 y no hay ningún proyecto de devaluación, ni tampoco es cierto que el fondo haya pedido eso. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a salir del cepo? Como dije siempre, cuando estén dadas las condiciones. No nos ponemos una fecha, nos ponemos parámetros. Y nosotros queríamos entonces, como digo, llegar a esa fecha dándole al mercado las mayores certezas posibles. Bueno, ¿qué mayor certeza que decir que al déficit cero vamos a agregarle emisión cero? Eso te diría que es lo más prolijo que se puede hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Blanco, de La Nación. A quien corresponda. A ver, si no va a haber pasivos remunerados del Banco Central, ¿cambia entonces la tasa de política monetaria? ¿Cómo se va a fijar la tasa de política monetaria? Porque hoy está fijada en función de los pases pasivos. Son 3 preguntas, pero cortas. La segunda tiene que ver con, ustedes hablan de emisión, de los motores de emisión, y no nombraron uno que menciona, y mencionó reiteradamente el presidente Milei, que es esta garantía de recompra que le dieron a los bancos por títulos de la deuda pública. Entonces ahí no se terminaría la posibilidad de que se emitan pesos, porque ellos pueden ejercer esa opción. ¿Cómo están pensando la solución para eso? Y si esta segunda etapa tiene plazos. Perfecto. No, esta segunda etapa no tiene plazos. La tasa de política monetaria va a seguir siendo fijada por el Banco Central y la letra de regulación, estamos entrando en aspectos técnicos, la letra de regulación monetaria va a ser una letra que emite el Tesoro y que tiene un cupón flotante. Y ese cupón flotante es efectivamente la tasa de política monetaria. Han habido en el pasado instrumentos similares, letras, bonos, que son flotantes con tasas fijadas por la política monetaria. Y con respecto al tema de los puts, como comentamos un par de veces, son contratos que existen, que se van a cumplir, o sea, se van a respetar, y que estamos trabajando con los bancos en soluciones que le devuelvan al Banco Central el manejo de la política monetaria. O sea, que el Banco Central, que la política monetaria no dependa de la decisión de un tercero en cuanto a la emisión de dinero. Es un proceso muy técnico, muy complejo, en el que estamos trabajando muy bien con los bancos y estamos muy confiados que vamos a ir encontrando soluciones. También es importante por ahí aclarar que esta es una modalidad, ¿sí? Que no es nueva, no es que estamos inventando nada, sino que por el contrario, con esto nos estamos asimilando, pareciendo mucho más a un banco central normal. Buenas tardes, Agustín Massa de Infobae. Les consulto, por un lado, si ustedes van a pedir que ahora los bancos suscriban a letras a más largo plazo, si ahí no va a haber un descalce entre lo que se está pagando a los ahorristas y un poco lo que paga el Banco Central, que es a un día, si se va a ir a tasa positiva para los plazos fijos, y si hay algún plazo en esto, y un poco la preocupación del mercado por estos días, que es las ventas de reservas del Banco Central, que junio fue el primer mes que terminaba en negativo y bueno, empezó a haber una cobertura de liquidez. ¿Qué es lo que tienen previsto para el segundo semestre? Gracias. Bueno, primera pregunta, no vamos a pedir ningún plazo. O sea, acá las transacciones que se hacen en el mercado financiero se hacen a término de mercado y el Banco Central continúa administrando el plazo de un día a través de la tasa de política monetaria y el resto de la conformación de la curva de instrumentos financieros quedan bajo responsabilidad del Tesoro, que los usa principalmente como financiamiento de sus vencimientos de deuda porque ya no tiene déficit. Las tasas de interés tienen mucho más espacio y es mucho más razonable pensar que van a ir a terreno positivo en términos reales.
pero yo solo puedo hablar de la tasa de interés de la política monetaria. El resto de las tasas de interés se fijan por los mecanismos normales de funcionamiento del mercado y de la economía, y entonces, ¿cuándo la tasa de interés de los plazos fijos va a ir a terreno positivo o no, en términos reales? Es algo que se va a ir determinando según la dinámica del mercado. Es razonable creer que eso va a ir hacia ese sendero a medida que siga creciendo el crédito privado, a medida que siga creciendo la economía y que los bancos vuelvan a su negocio tradicional de intermediación financiera. Y por último, qué buena la pregunta de las reservas, porque es algo que da vueltas bastante, genera algo de ansiedad. El movimiento de las reservas en Argentina todavía, con la alta dependencia que hay del sector agropecuario, es muy estacional. Es tan estacional que en la época de cosecha es muy típico que se acumulen reservas y en el invierno es muy típico que se pierdan reservas. Eso, para aquellos que leyeron las revisiones de acuerdo con el fondo, ahí se incluyen metas de reservas trimestrales y se ve perfectamente que en nuestro programa, ya en diciembre y acentuado en la revisión de marzo, se contemplaba que a partir de junio hasta septiembre se pierdan reservas. Es lo que pasa prácticamente todos los años en Argentina. Y en el último trimestre se recuperan. De hecho, de acá a septiembre se debieran perder, dentro de lo que es el programa estipulado, 3.000 millones de dólares. A veces 4.000, a veces 2.000. Pero eso es lo totalmente normal. Que junio haya terminado donde terminó, creo que terminó menos 54 millones, o sea, prácticamente cero, y no un poco más positivo, es solamente consecuencia de que este invierno se adelantó. El mayo fue el mayo más frío que hay en registro. Y eso hace que importemos más gas para calefaccionar en estos meses del año. Si junio viene más leve o julio viene más leve, puede ser que eso amengue un poco. Pero no es sorpresa, es lo que se espera, es lo que anticipamos y es lo que anticipábamos en el diseño original de diciembre del año pasado. Sí. La primera pregunta era sobre el posible descalce entre los depósitos de los ahorristas y ustedes están viendo a los bancos que suscriban la letra a más largo plazo. Está buena la pregunta. No le pedimos nada a nadie. Los bancos naturalmente tienen un negocio de descalce. Es la forma en que los bancos en el mundo generan un retorno. Se fondean a corto plazo con los depósitos de la gente y prestan a veces a hipotecas, a veces a créditos prendarios, a veces a créditos personales. Por lo general hay un descalce. Es raro que la gente haga depósitos en los bancos a 25 años y existen hipotecas a 25 años. Acá los bancos tienen opciones para elegir. Típicamente lo natural no es que se coloquen a tasa del Banco Central a un día. Típicamente los sistemas financieros en el mundo están calzados en liquidez o están cortos de liquidez. Van al Banco Central para pedir liquidez. Nosotros sufrimos todavía una anomalía como consecuencia de los déficits fiscales del pasado que se financiaron con emisión monetaria, que nuestro sistema está sobrecargado en liquidez. A medida que rebuscamos las fuentes de emisión de monetaria, eso se debería ir normalizando. Voy a hacer un número de comparación. Hoy la base amplia, quiere decir los pasivos del Banco Central en pesos, constituidos por el circulante, más los pases, los pasivos remunerados, son aproximadamente 8 puntos del PBI. En 2015 al 2018 era entre 8 y 9 puntos del PBI solamente la base monetaria. Si la demanda de dinero aumentase en Argentina de modo tal que se fuese a los niveles donde tradicionalmente estaba, entre 8 y 9 puntos del PBI, solo por esa transición desaparecerían los pasivos remunerados del Banco Central. En ese caso el sistema estaría equilibrado en su liquidez y los bancos no vendrían al Banco Central a depositar sus excedentes de liquidez en la ventanilla de pases o en los instrumentos en las letras de regulación monetaria, sino que estarían todo el tiempo pidiéndole al Banco Central liquidez como pasa en otros países del mundo. Y para complementar lo que dijo el presidente del Banco Central, lo que nosotros más buscamos de los bancos es que
Bien, muy bien, ahí los anuncios, ¿no? Básicamente es una operación de carácter financiera. El anuncio central es que una deuda que tenía el Banco Central pasa al Tesoro. El gobierno lo presenta como algo plausible, pero es así, una deuda que la debe el Banco Central, la debe el Tesoro, ¿no? Si van a No, estar no hay tan magia contentos acá, los bancos, ¿no? Que son los que con los que tienen que negociar a partir del lunes. Obviamente dijeron que la letra chica se va a conocer desde la semana que viene, Claro. básicamente para poder seguir limpiando o seguir ganando autonomía en el Banco Central para poder fijar una tasa que el FMI les está pidiendo, muchachos, pónganla un poco más positiva de alguna manera, ¿no? Y hay, digamos, definiciones 5 o 6 importantes. La primera es esa, tasa de interés positiva. Esto quiere decir que la tasa de interés, que hoy está alrededor del 3% mensual, pasaría por lo menos a cerca del 5%. Respondió el tema de las reservas, la caída de reservas. Trataron de poner calma, sobre todo Bausili, diciendo que estaba programado. La información que yo tengo que es otra, no estaba programado. Emisión cero para evitar de alguna manera el tema inflacionario y el tema cambiario. Volvió a desmentir una devaluación. No hay ningún proyecto de devaluación, me lo anoté. Es la